Vamos a compartir entonces nuestras pistas de esta noche y bien, hermanos, tenemos que ir apresurándonos más con respecto al curso porque hay un montón de cosas que hablar y poco tiempo, ¿no? Que tenemos. Pues bien, haciendo un resumen como para podernos ubicar en el contexto geográfico e histórico también. No nos olvidemos que el Imperio Romano en su plena expansión está en el siglo II con Trajano, el emperador Trajano. Y entonces, mire, ¿no? Lo inmenso que es. Está ocupando prácticamente toda Europa, ah, parte del África, parte de Asia también, ¿no? Entonces, este es uno de los imperios más extensos, más grandes que ha habido. Ahora, este imperio, ah, pasando el tiempo, más o menos en el año cuarto, con Teodosio I, él, antes de morir, va a dividir en dos el imperio. Como es tan extenso, hay muchos países, muchas culturas de por medio, es tan grande este imperio, que él supuestamente para gobernar mejor divide el imperio en dos, ¿no? En el Imperio Romano de Occidente, que está de color rojo, y el Imperio Romano de Oriente, que está de color morado, ¿no? El Imperio Romano de Occidente tenía como capital la ciudad de Roma. El Imperio Romano de Oriente tenía como capital a Constantinopla, ¿no? O también Bizancio. Entonces, al dividirse en dos, supuestamente para una mejor administración, pero también estaba bien marcado las circunstancias culturales, ¿no? Por ejemplo, en la parte occidental se hablaba el idioma latín y en la parte oriental predominaba el idioma griego, ¿no? Bien, ya, miren hermanos, ¿se acuerdan ustedes que, se me ha corrido, a ver, a ver. Les había mencionado de que la Edad Antigua termina aproximadamente en el año 476. Bueno, estos son aproximados, ¿no? Por el acontecimiento de que la caída del Imperio Romano se dio en ese año. Entonces, a partir del año 472, que vendría a ser el siglo V, hasta el siglo XV, año 1453, que cae la otra parte, ¿ya? El Imperio Romano de Oriente cae, ¿ya? Por la invasión de los musulmanes, en este caso el Imperio Otomano. Entonces termina la Edad Media. Entonces, el aproximado es de que la Edad Media dura 1000 años, ¿no? Y a partir de este hecho histórico se considera el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Entonces, este imperio romano, el primero en caer, ¿cuál es? El Imperio Romano de Occidente. ¿En qué siglo? El siglo V, ¿no? Entonces, por eso encontramos que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, se van formando reinos, ¿ya? Ahí vemos los diversos reinos que se formaron. El reino de los francos, de ahí viene Francia, el reino de los suevos, reino de los visigodos, reino de los vándalos, reino de los ostrogodos, reino de los lombardos. Todas estas, la caída del Imperio Romano de Occidente se debe por la invasión de estos pueblos, ¿no? Que se les llama pueblos los bárbaros, ¿no? Entonces, estos van a ir, porque son de diferentes etnias, van a ir formándose en reinos. Entonces, todavía en el siglo V, todavía el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente está intacto,
¿no? Está ahí permaneciendo. ¿Hasta cuándo va a permanecer? Ya les he dicho, hasta el siglo XV, ¿no? Cuando los musulmanes van a invadir el imperio bizantino o imperio romano de Oriente, así se le llama también. Entonces, al final, el imperio romano desapareció, ¿no? Ya quedó, desapareció. Ahora ustedes pueden apreciar en este mapa, ¿no es cierto? Mire cómo se ha disgregado en diferentes reinos, ¿no? Lo que fue el imperio romano. Y ahí vemos ya en el siglo XIII, XIV, XV, ¿no? Especialmente en el XV, como el imperio otomano, ¿no? Que está acá abajito, que estoy donde la flechita. Mire, este es el imperio otomano, es decir, los musulmanes han avanzado y quieren llegar hasta España, quieren dominar toda Europa, ¿no? Pero fíjense acá en el medio, en la parte central de Europa, está el imperio germano, ¿ya? Entonces, estos reinos que antes habían sido parte de lo que fue el imperio romano de Occidente, añoraban, pues, ¿no? Los reyes añoran tener ese poder. Los reyes, entonces, van a haber ahí reinos que se van a poner de acuerdo para querer, digamos, volver, ¿no? Digamos, añorando a esas épocas doradas, ¿no? Pero no va a ser fácil y no va a ser, digamos, de la noche a la mañana. Pues entonces el imperio romano What? germano, ¿ya? Entonces, por este momento What? usted ve acá, a ver, ¿quién me está haciendo? What? William Cabello haciendo bulla. Entonces, miremos acá a la parte oscura, de donde dice Imperio Romano Germánico. Este imperio que va a durar ah, aproximadamente hasta el siglo XVIII, XIX. Este imperio romano, su apogeo va a ser el siglo XII, ¿no? El más grande, la expansión. ¿Por qué le estoy mencionando esto, hermanos? Porque en este espacio geográfico, ¿ya? Se va a producir precisamente la reforma, ¿ya? Ahí en esa parte lila que están viendo ustedes, ahí está el imperio romano germánico. Entonces, germánico viene de Germania, es decir, Alemania, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy como Alemania. Entonces es un conglomerado de reinos que van a formar un imperio. Pero al costadito ustedes ven a Francia, ¿no? Francia va a ser, hemos visto que Francia fue que capturó a estos, en Aviñón, a estos papas, ¿no? Eh, Francia va a ser bien oposición fuerte, ¿no? No quiere someterse al rey, en este caso al papa, ¿no? Bueno, eso ya hemos visto. En todo caso, entonces, debo mencionarles también, hasta este momento, hasta este momento, todos los países son considerados católicos romanos, ¿ya? O sea, no hay otra religión que podamos hablar de cristianismo. Si hablamos de cristianismo, es católico romano, nada más, ¿ya? Y bueno, por la parte oriental están pues los ortodoxos, ¿no? Ustedes ya saben de que la iglesia también tuvo ese cisma de que se dividió, ¿no? Entre iglesia católica romana e iglesia ortodoxa, ¿no? De Oriente. Bueno, eso ya lo saben. Entonces, llegamos al siglo XVI, específicamente en el año 1517, que así se considera el inicio de la Reforma. ¿Con quién? Con Martín Lutero, cuando supuestamente él ha, digamos, clavado las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. ¿Ya? Entonces, siglo XVI se inicia la reforma de la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso les mencionaba estos mapitas, cómo se han ido apareciendo los diferentes reinos y ahora también diferentes países, ¿no?
que nosotros conocemos en Europa. Entonces, estamos ubicados en el Imperio Romano Germánico, por ahí está viviendo ¿quién? Martín Lutero, ¿no? Bien. ¿Quién es Martín Lutero? Ya ustedes me imagino que han hecho su tarea, ¿no es cierto? Han leído. El único que me ha enviado una carta de 10 hojas es nuestro hermano César Chávez, ¿no? Haciendo una biografía de Martín Lutero, hablando también sobre el pensamiento que lo forjó, el tema de las indulgencias, ¿no? Y también hablando sobre, eh, digamos, la guerra de los campesinos, ¿no? Muy bien. Algunas obras también y cómo se consolidó la reforma. Entonces, eso ya usted se lo sabe, ¿no es cierto? Usted ya lo sabe, pero rapidito, no voy a hablar un poquito, no voy a hablar mucho acerca de Martín Lutero, porque ustedes tienen películas, han leído y saben más que yo sobre él, seguramente. ¿Dónde nació? Dice en Isleben, Turingia, que pertenece a Alemania. ¿Qué día? El 10 de noviembre del año 1483, es decir, siglo XV. Ocupación, es un monje de la orden de San Agustín, teólogo, profesor universitario en Wittenberg. Se dice que falleció también en Isleben, que está ahí enterrado, el 18 de febrero de 1546, es decir, siglo XVI. Su esposa fue Catalina de Bora. Ella también ha sido monja. Se dice que han tenido 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Y formalmente, con esta publicación de las 95 tesis, el 31 de octubre de 1517 se inició la reforma de manera, digamos, oficial. Ya hemos hablado de los prereformadores. Entonces, como hay tanto material que tenemos por las redes y para que ustedes no se cansen mirándome allá, y entonces yo tengo algunos videos que mostrarles. Pero antes de ello, habíamos quedado en hablar un poquito acerca de las 95 tesis. Entonces, yo deseo que participen leyendo, ¿ya? La tesis del 1 al 7 es esto es un resumen, ¿ya? De cada una de estas partes. Habla acerca de la culpa y el arrepentimiento. Por esta vez yo voy a leer, después voy a pedir un voluntario, ¿ya? Dice así: nosotros más o menos, a grosso modo, leímos la semana pasada, ¿no? Pero este es un resumen que un castellano un poquito más claro. ¿Sobre qué hablan estas tesis? En el Evangelio según San Mateo, Jesucristo asigna al hombre la tarea de arrepentirse. Los creyentes deben ver su vida entera como un acto de arrepentimiento, dice Lutero, ¿no? Ahí en estas tesis. En este contexto, el arrepentimiento no debe verse como un sacramento que, como en el caso de la confesión, solo los sacerdotes pueden juzgar. El arrepentimiento del que habla Cristo es algo más que el arrepentimiento interno que cada cristiano debe resolver por sí mismo. El arrepentimiento debe tener un efecto hacia afuera y convertirse en un verdadero arrepentimiento de corazón que perdure hasta la muerte. Lo que está diciendo, ¿no? Que cuando una persona se arrepiente, ¿no? Se debe de manifestar. Ese es de manera externa, ¿no? Entonces, sí, es un tema interno, pero que trasluce hacia afuera. Y él menciona así: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, hagan penitencia, etcétera, etcétera, en Mateo 4:17, dice Lutero, quiso que la vida entera de los creyentes fuera una penitencia, o sea, un arrepentimiento. El Papa solo puede otorgar una indulgencia a los infractores de las reglas de la Iglesia y de las normas que él mismo ha establecido en su rol de líder eclesiástico. Punto, dice, ¿no? Ya, o sea, el Papa no puede meterse en este tema, está diciendo, ¿no? Si alguien ha cometido una infracción, será a los dichos, a las órdenes, a las leyes que él ha hecho y punto, nada más. Esa es
No tiene nada que ver acá con el arrepentimiento sincero, espiritual de un hombre delante de Dios que ha cometido un pecado, ¿no? Entonces, ante una transgresión, a una infracción que una persona haya hecho, bueno, para eso puede valer su indulgencia, dice, ¿no? Bien. Vamos al otro punto, ¿ya? La tesis 8 al 19 habla acerca de la muerte y el purgatorio. Un pequeño resumen de eso, un voluntario que quiera leer está invitado. A ver, ¿quién es el valiente que lea bien? Ya, pastor, yo leo. Ya, gracias, hermano José. Los sacerdotes no están autorizados a fijar cánones penitenciales a las personas moribundas o necesitadas en nombre de la Iglesia. Si lo hacen de todos modos es porque así lo han aprendido o porque hacen el mal adrede. Por su conducta cabe suponer que los castigos eclesiásticos pueden transformarse en castigos que se pagarán en el purgatorio. Esta idea es incorrecta, pero se extiende como la maleza. Antes el proceso era el inverso. El sacerdote imponía una penitencia al pecador para que pudiera demostrar que verdaderamente se arrepentía de su conducta. Luego, entonces el pecador recibía la absolución. Las personas moribundas recibían siempre la absolución porque, como ya se ha dicho, para ellas ya no rigen las leyes de la Iglesia. El Papa no quiere ni puede otorgar indulgencias por castigos, excepto de aquellos que él mismo ha impuesto por decisión propia o de las reglas de la Iglesia. Ya, pastor. Bien, hermano, gracias. Ya, entonces, nuevamente él repite, ¿no? Si quiere poner el Papa alguna indulgencia por alguna infracción, será a los temas que El tengan que mismo. ver a los mandatos que él ha hecho, ¿no? O sea, Ujú. en cosas humanas, de sus funciones. Pero en el tema de arrepentimiento ante Dios, él no tiene jurisdicción, él no tiene autoridad, no tiene nada, ¿no? Eso es lo que está mencionando. Sigamos, otro voluntario o voluntaria, por favor. Quiero escuchar su voz. Mi pastor. Heme aquí. ¿Sí? ¿Quién dijo? Me pareció el hermano Henry. La Casi ovejita, la empate, ovejita. pastor. Buenas noches. Ya, hola, buenas, ¿qué tal, hermano? Tesis 20 a 37. ¿Qué puede hacer una indulgencia y qué no puede hacer? Cuando el Papa declara una indulgencia total de todos los castigos, solo se refiere a los castigos que él mismo ha impuesto. Sin embargo, hay algunos sacerdotes que afirman que las indulgencias tienen un alcance que excede el ámbito de responsabilidad del Papa. Esto es erróneo. Por ejemplo, en el purgatorio no es posible otorgar una indulgencia por los pecados por los que el creyente debería haber hecho penitencia en vida. Así, solo las mejores personas tendrían verdaderamente la posibilidad de recibir una indulgencia total para todos sus castigos, porque solo tendrían pocas culpas que expiar. Sin embargo, esto solo alcanza a unos pocos, es decir, la mayoría de las personas son engañadas cuando les prometen la indulgencia total de todos sus castigos. Las reglas eclesiásticas sobre la penitencia solo rigen para los vivos. Según esto, no es posible indicar penitencia a los moribundos. No solo el Papa tiene poder sobre el destino de las almas en el purgatorio, también lo tienen los obispos y pastores, pero no pueden resolver la indulgencia, sino porque tienen el poder para interceder. Se dice que las almas se libran del purgatorio cuando pagan suficiente dinero para hacerlo, pero las indulgencias compradas
solo logran que la avaricia y las ansias de ganar se multipliquen. Además, nadie puede decir con certeza que las almas que compraron su liberación realmente serán aceptadas. Muy bien. A ver, según este resumen que se ve de esta tesis, ¿qué podríamos mencionar acerca de Lutero? Estaba en contra pues, de las indulgencias. Sí, está en contra de la indulgencia, ya sabemos. Pero hay algo que parece ser que... Sí. Sí, hermano Max. A mi parecer, que la indulgencia como que no tiene, no rige o no tiene validez para los vivos, ¿no? Algo así, no he entendido. Sino que, como dice la letra rojita, que no es posible indicar penitencia a los moribundos, ya que las reglas que tiene la Iglesia Católica en ese sentido no tiene valor, mejor dicho, no tiene valor sobre los seres vivos, ¿no? Sino más que, bueno, así lo entiendo, ¿no? De repente me estoy equivocando, pastor. Ya, sí, el tema está de que él en todo esto está en contra de las indulgencias. Pero mi pregunta era de que, ¿en contra de qué no está? A ver. ¿Comprenden? Hay un tema acá que da la impresión de que Lutero... Ya, él no está en contra del purgatorio. Ah, muy bien, hermano, ¿no? Porque él está acá aceptando eso, ¿no? Pues dice, no solo el Papa tiene poder sobre el destino de las almas en el purgatorio, también lo tienen los obispos y pastores, dice, ¿no? Entonces encontramos de que el pensamiento de Lutero nuevamente, ¿no? Desde un inicio Lutero nunca quiso separarse de la Iglesia Católica, o sea, que él estaba, ¿no? Por eso esta doctrina del purgatorio para él está dentro de lo normal, ¿no? Pastor, y lo que dice abajo dice, se dice que las almas se libran del purgatorio cuando pagan suficiente dinero para hacerlo. ¿Cómo es eso? A ver, se dice, o sea, se dice que las almas se libran del purgatorio cuando pagan suficiente dinero para hacerlo, pero las indulgencias compradas solo logran que la avaricia y las ansias de ganar se multiplican. O sea, lo que él está mencionando es de que supuestamente el Papa y todos los que están ahí ayudando en la venta de indulgencias que aprueban, supuestamente, ¿no es cierto? Una vez de que se paga, vamos a imaginar, hay un grupo de almas, ya vamos a imaginar, a ver, el alma de Genaro Chávez, tú no, de Genaro Chávez, está en el purgatorio. Pero su amigo Henry González le compra al Papa Luis X, le compra una indulgencia, ya por un buen billete, ¿no es cierto? Que me va a servir para construir la iglesia Monte Sinaí. Entonces, ¿qué pasa? Una vez de que yo he recibido ese dinero, le extiendo ya la indulgencia a Henry en nombre de Genaro Chávez. Dicen esos vendedores de indulgencias que inmediatamente esa alma se va para el cielo. O sea, lo que él está diciendo es lo que supuestamente sucede, ¿no? Con las indulgencias. Lo que dicen los vendedores de indulgencias, ¿no? Lo que están justificando, ¿no? Compra para tu muerto, compra para tu familiar que está muerto una indulgencia. O sea, no solamente se vendía indulgencias para el vivo, sino también para el muerto, ¿no? Para un familiar muerto, entonces que está supuestamente en el purgatorio. Entonces, son supuestos, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿eh?
No es que por el dinero sale y vuela, no. Así que Genaro Chávez se va a quedar ahí en purgatorio, no es cierto. Bien, pastor, bien. Vamos del 38 al 48. Indulgencias versus buenas acciones. Otro voluntario o voluntaria. No Sí, lo leo, escucho pastor. nada. Los de Trujillo, perdón, de Piura. Están en la playa los de Piura. El dengue les ha atacado. Está habiendo mucha lluvia. No entra su internet. Desearía que participen. A ver, creo que hay una chica nada más allá, ¿no? O no sé si dos, o creo que la única hermana, creo que de allá es Leila, ¿no? A ver, uno de los varones que podría leer. Yo, Pastor, yo lo pastor, leo. A ver, ya. ¿qué dijo yo? Yo, pero ya léelo usted, hermano. Tu hermano, sí, hermano. Dale, dale, dale. Te doy el paso, hermano. Ok. Tesis 38 a 48. Indulgencia versus buenas acciones. Más allá de toda crítica en contra del comercio de indulgencias, es necesario recordar que la absolución de los pecados no debe verse como algo completamente malo. La indulgencia es una certificación de que Dios ha perdonado al pecador. Sin embargo, según el dogma cristiano, el exceso de indulgencias no puede ser una buena señal. Un verdadero cristiano se arrepiente de corazón y acepta agradecido el castigo por su pecado. Sin embargo, hoy se compran tantas cartas de indulgencia que uno tiene la impresión de que las personas ya no se preocupan por el arrepentimiento, de que en lugar de amar el castigo, lo odian. Todo cristiano que verdaderamente se arrepiente tiene derecho a recibir una indulgencia total de sus culpas y castigos, incluso si no tiene una carta de indulgencia. Algunas personas pueden dejarse convencer de comprar una indulgencia en lugar de destacarse por las buenas acciones de amor al prójimo. Es por ello que debería enseñarse claramente que las acciones de caridad siempre superan el valor de las indulgencias. Siempre es mejor ayudar a los pobres o prestarles algo a los necesitados, en lugar de gastar el dinero en indulgencias. Solo con buenas acciones se multiplica el amor y la humanidad se hace mejor. Hay que enseñar a los cristianos que a dar a los pobres y a prestar a los necesitados es mejor que comprar una indulgencia. ¿Está apagado su audio, pastor? Gracias, hermano. Les mencionaba, ¿no? De que está claro esto, de que en vez de estar gastando inútilmente en ese papel, ¿ya? Porque no es cierto, aunque se pagara, aunque existiera el purgatorio, ese papel, esa indulgencia de nada sirve, ¿no es cierto? Porque realmente lo que está haciendo es enriquecer las arcas del Papa. Y además es mucho mejor entrar, en vez de estar gastando en ello, mejor hay que ayudar a los que necesitan, dice, ¿no? A personas pobres, a las personas que están pasando una situación difícil. Hay que mostrar el amor al prójimo, ¿no? En vez de estar gastando inútilmente ahí, ¿no? Entonces, acá está hablando de las indulgencias versus las buenas obras de caridad al prójimo. Bien, sigamos entonces a ver quién se anima del 49 al 55. Yo, ya, pastor. Ya, adelante, ya. Tesis 49 a 55. El accionar de los predicadores de la indulgencia. Recibir una indulgencia es una cosa buena, siempre y cuando no nos confiemos en que, solo por el hecho de tener una indulgencia, podemos olvidar el temor a Dios. Seguramente el Papa se enfurecía si supiera qué métodos se utilizan los predicadores de la indulgencia para hacer que las personas les den su dinero. Con certeza no querría que los cristianos entreguen sus últimas monedas para poder construirse una iglesia nueva, y hasta estaría dispuesto a vender la Basílica de San Pedro para ayudar a los pobres, a los, no, prácticamente a los que los predicadores de la indulgencia les arrebataron sus ahorros, ¿no?
Hay que enseñar a los cristianos que si el Papa supiera de los métodos extorsivos de los predicadores de la indulgencia, preferiría ver arder hasta las cenizas a la Basílica de San Pedro antes que dejar que se construya con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Nadie puede esperar entrar al cielo por el solo hecho de tener una carta de indulgencia, ni siquiera si el mismo Papa se lo promete. Y si en algunas iglesias ya no se predica la palabra de Dios para fomentar la compra de indulgencias, esto no puede ser deseo de Dios. La misa nunca debería dedicar más tiempo a la indulgencia que a la transmisión del Evangelio. El Evangelio es 100 veces más importante que la indulgencia. Gracias, ¿no? Entonces, en vez de hablar del Evangelio, estos predicadores ahora tienen como tema central, ¿qué cosa? Las indulgencias. Entonces, él está cuestionando, ¿no? Ahora, se llevaba a casos extremos, ¿no? De producir miedo, de contar historias de almas sufriendo, ¿no? Entonces, una manipulación brava y grande, de tal manera de que la gente, pues, ¿no? Los más pobres, queriendo huir del horror del infierno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, juntar su dinerito con la finalidad de comprar su indulgencia y librarse así, ¿no? De la condenación. Entonces, no es correcto, está cuestionando él, ¿no? No es correcto esto. Entre el evangelio y la indulgencia, él dice, el evangelio es 100 veces más importante que la indulgencia, por supuesto, porque la indulgencia es una invención humana, es un tema humano que es una mentira, no hay nada de cierto, ¿no? El evangelio sí va a poder, digamos, conducir a nuestro destino a la vida eterna, ¿no? Quien oye y cree en el evangelio tiene vida eterna, pero tengas tu papel de la indulgencia, ¿de qué te sirve? De nada. Entonces, estar hablando y predicando y enseñando solamente tiene esa función de obtener dinero, ¿no? De la gente. Una más. Tesis del 56 al 68. La pregunta es, ¿qué es el tesoro de la iglesia? Pastor, Ya, vamos, César. Genaro. tesis del 56 al 68. ¿Qué es el tesoro de la iglesia? El pueblo no entiende muy bien cómo es el Papa, cómo es que el Papa puede otorgar indulgencias a partir del llamado tesoro de la iglesia. No puede ser que se refiera a los bienes en sentido estricto, pues la mayoría de los clérigos no los entregaría con facilidad. Tampoco puede tratarse de los méritos de Jesucristo y los santos, puesto que ellos alcanzan a los creyentes sin la intervención del Papa. Según San Laurencio, el tesoro de la iglesia son sus pobres. Pero pero él utilizaba el término con un sentido diferente al que hoy conocemos. El verdadero tesoro de la iglesia es el Sagrado Evangelio y la magnificencia y de la misericordia de Dios. Por tesoro de la iglesia se entiende más bien la llave de la iglesia, que está recibido por el sacrificio de Jesucristo. Pero el mayor tesoro de la iglesia, él es el Evangelio, que habla de la misericordia, de la gloria de Dios. Este tesoro hace que los primeros sean los últimos, mientras que la indulgencia hace que los últimos sean los primeros. No debe sorprender, pues, que sea tan codiciada. El Evangelio puede atrapar en sus redes incluso a las personas ricas y hacer que ingresen al cristianismo. Pero la indulgencia solo atrapa la riqueza, solo beneficia a los predicadores de la indulgencia, que tienen en sus manos un negocio lucrativo. ¿No? Entonces, acá está mencionando de que ese tesoro de la iglesia, ¿no?
él menciona que el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio, ¿no? Que se debe de hablar y predicar, nos habla de la misericordia y de la gloria de Dios, y no lo que están haciendo estos predicadores y estos vendedores de indulgencias. Sigamos, para ir terminando ya. Del 69 al 80. ¿Por qué hay que actuar en contra de los predicadores de la indulgencia, de las indulgencias? Un voluntario, siguen los de Piura huidos, son muy tímidos, no quieren hablar. Uno de Piura, a ver, hermanos, que saque cara. Leila, Yamí, Iván. Nada. ¿Quién dice yo? Nadie. Piura, está ausente. Oh, paisano, Yo, pastor. A ver, muy bien. ¿Quién dijo Eh, yo? Iván, muy bien. Ya. Listo. Es la tesis de la 69 a la 80. ¿Por qué hay que actuar en contra de los predicadores de la indulgencia? Los obispos y sacerdotes deben apoyar a los comisarios designados por el Papa para otorgar indulgencias, pero hay que controlar de cerca a los predicadores de la indulgencia e impedir que desparramen mentiras. El anatema del Papa los alcanzará, porque el Papa, que hoy es más rico que los más opulentos ricos, no puede construir al menos una iglesia de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. Es un disparate afirmar que la indulgencia papal podría liberar a a un pecador de todas sus culpas. Incluso si hubiera atacado a la mismísima Madre de Dios, la indulgencia papal no podrá jamás, ni siquiera en los casos más mínimos, absorber los pecados y hacerlos desaparecer. Se dice que la indulgencia es el mayor obsequio que puede hacer el Papa y que ni el mismo Pedro podría haber hecho un obsequio más grande. No es cierto. El Papa tiene el Evangelio y según las cartas de los Corintios, también tiene el poder de sanar. Estos son dones aún más grandes. Se afirma que la cruz de la indulgencia, que por estos días cuelga en muchas iglesias, puede compararse con la cruz de Cristo. Los obispos, sacerdotes y teólogos que permiten estas blasfemias deberían ser castigados. Gracias, Iván. Iván el Grande, muy bien, Iván. ¿No? Entonces, estos predicadores que vienen vendiendo indulgencias, dice que deben ser castigados, ¿no? Entonces es un tiempo en el cual las indulgencias está en boga y se está vendiendo cualquier cantidad. Y es interesante esta pregunta que hace, ¿no? Lutero. ¿Por qué el Papa, que hoy es más rico que los más opulentes ricos, no puede construir al menos una iglesia de San Pedro con su propio dinero? Dice, ¿no? Y es verdad, porque los papas tenían cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de propiedades, ¿no? Entonces, tenían diferentes lugares de Europa y entonces podían muy bien ellos, digamos, correr con los gastos para la construcción de la iglesia de San Pedro. Pero no, la gente que está pobre, la gente que está sufriendo con las enfermedades de la peste, gente que sus familiares han muerto por las guerras, un caos total, encima vienen a cobrar, a vender sus indulgencias, ¿no? Iremos diciendo, engañando a la gente de que si no, no hay salvación para estas personas. Entonces, todo hombre y toda mujer quiere ser salvo, pues no quiere llegar al infierno y quiere hacer todo lo que pueda, ¿no? Entonces Lutero acá está cuestionando eso, ¿no? Los creyentes, qué bueno sería que el Papa más bien diera dinero para ayudar a los pobres, ¿no? Pero no hace así, ¿no? Pasemos del 81 al 95 y así terminamos. Cuestionamientos al Papa.
Esa Max va déjamela a a mí, leer. pastor. Tesis 81 al 95. Cuestionamientos al Papa. Papaguando. La conducta de los predicadores de la indulgencia ha llevado cada vez con más frecuencia a que las personas responsabilicen al Papa por su conducta. Se vuelve cada vez más difícil defender al líder eclesiástico. Entre las preguntas mordaces que se formulan se encuentra, por ejemplo, ¿por qué el Papa no libera todas las almas del purgatorio? Simplemente por amor a los más necesitados. En lugar de eso, recoge el dinero que recibe para liberar las almas y construye con él una iglesia desventurada. Uno podría preguntar por qué siguen celebrándose misas para los difuntos si la liberación de sus almas ya fue comprada y ya no necesitan oraciones. ¿Por qué el Papa no devuelve el dinero donado para estas misas? ¿Por qué un hombre sin Dios puede comprar la libertad de su alma, pero el Papa no puede liberarla con un solo deseo de hacerlo? Algunos críticos también se preguntan por qué el Papa no usa por una vez su propio dinero para construir una iglesia, si es lo suficientemente rico para hacerlo. ¿Y qué pasa con esas raras personas que muestran total arrepentimiento? ¿Qué indulgencia puede otorgar el Papa o qué puede darles si tienen derecho a recibir una indulgencia total? ¿Por qué el Papa, por qué por estos días otorga indulgencias una vez por día? ¿No puede multiplicar esta acción y garantizar indulgencia a todos los creyentes? Es impresionante animar a los cristianos a esforzarse para seguir a Cristo, su líder, a pesar de los castigos, la muerte y el infierno, y a confiar en que entrarán al cielo después de muchas tribulaciones, en lugar de tranquilizarse con una falsa seguridad espiritual. Amén. Bien, son preguntas, ¿no? Bien fuertes que él hace sobre la autoridad del Papa, sobre este tema de las indulgencias. Y bien, hermano Max lo ha leído bien, dando la entonación a estas preguntas, ¿no? Un poco sarcásticas también, ¿no? Sí, y bien, esto es más o menos, y hermanos, un resumen de las 95 tesis, que más era, digamos, una convocatoria a un debate, ¿no? A un debate a la jerarquía eclesial de ese entonces. Entonces, con esta publicación de estas tesis, 95 tesis, es de que formalmente se dice que se inicia así la reforma, ¿no? El tiempo de la reforma religiosa. Bien, ¿alguna participación que quieran hacer algunos de ustedes? Si no, continuamos. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo Lezameta. Pastor, Bienvenido. estaba escuchando muy atentamente su exposición que estaba realizando. Estaba mencionando que en 1517 Martín Lutero es cuando lanza las 95 tesis, ¿no? Pero del 1 al 7, ¿no? Se está hablando de la culpa y el arrepentimiento. Del 8 al 19, la muerte y el purgatorio. Del 20 al 37, ¿qué puede hacer una indulgencia y que no puede hacer? Del 38 al 49, una indulgencia versus buenas acciones, ¿no? Y así sucesivamente. Pastor, estas 95 tesis, preferentemente va enfocado lo que usted te está exponiendo, mayormente habla de las indulgencias, ¿no, Pastor? Sí, el tema es eso, ¿no? Porque era un tema que causaba, era un otra abuso cosa, a la gente pobre de ese entonces, ¿no? Y también a la sinceridad del cristiano, porque realmente esto es una burla, ¿no? Que estas autoridades jerárquicas de la iglesia están usando, engañando. Es una mentira, ¿no? Realmente.
Entonces están enriqueciéndose la iglesia como tal, pero a la vez también engañando, mintiendo a las personas que así pues, es como decir que su arrepentimiento no vale, ¿no? Por eso al final dice, ¿no? A ver, ¿dónde dice la parte final? ¿Qué indulgencia puede otorgar el Papa o qué darles si tienen derecho a recibir una indulgencia total? Dice, ¿y qué pasa con esas raras personas que muestran total arrepentimiento? La Biblia nos enseña, ¿no? El Señor Jesucristo nos ha enseñado de que el único intermediario es nuestro Señor Jesús y que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados constantemente. Eso es todos los días, ¿no? Confesar nuestros pecados. Acá no necesitamos de un intermediario, no necesitamos de un documento, no necesitamos de nada. Entonces, todo este engaño está llevando más bien a la perdición a las personas que están confiando en este tema, ¿no? En un documento. Y sí, todo el tema de las 95 tesis gira al tema de la indulgencia, ¿no? También, pastor, faltaba ahí que Calvino, que ya Lutero estaba en contra de las misas de los difuntos y también estaba en contra de la reprensión que la iglesia había hecho, porque ya la gente estaba ya cansada de tanta podredumbre que comenzó un poco a protestar y hubo reprensión contra ellos. Así es, así es. Bien, Pastor, entonces, disculpe, lo que estas indulgencias también nos hablan, mayormente estaba enfocada exclusivamente a la gente que de bajos recursos, ¿no, pastor? En cambio, la gente que tenía muchos recursos, no, así en muchas tesis estaba analizando, mayormente sacaban el dinero por indulgencias a la gente que no tenía dinero. no, es para todos, pero a la gente pobre, cuando no tiene de dónde saca, pues, ¿no? Entonces, aún la gente pobre compraba, ¿no? Entonces, la gente rica, sí, los príncipes han comprado, gente adinerada, ellos compraban por toda su familia, ¿no? Inclusive de adelanto compraban ellos. Pero nuevamente, ¿no? Era para todos. El tema está de que Martín Lutero está abogando, está defendiendo la causa de los cristianos pobres de ese entonces, ¿no? Que ellos son más perjudicados por esta mentira, ¿no? Pastor, Bien, entonces sí. esas 95 tesis que lanzó exclusivamente era para desenmascarar, ¿no? La Iglesia católica romana en ese sentido. Él lo escribe con la finalidad de llevarlo a un debate, ¿no? O sea, él expone su idea y entonces lo que él desea es ir a un debate bíblico en base a lo que él ha dicho. Pero ese debate bíblico no se va a dar, ¿no? Porque va a haber un montón de circunstancias que se van a levantar. Sí. ¿Alguien más? Si no, Porque, sí. pastor, porque él inclusive estaba también de acuerdo con el purgatorio, ¿no? Usted Sí, ha sí, sí, mencionado. sí. Sí, eso es, la mayoría de historiadores católicos, ellos siempre hablan del rebelde, ¿no? Atacan muy feamente en muchas partes de su vida, aspectos de su vida de Martín Lutero, como para desacreditarlo y la acción que él hizo lo ha hecho por conveniencia, lo ha hecho digamos, de mala fe, ¿no? Un hombre rebelde que quería tener poder, autoridad, etcétera, quería casarse, ¿no? Por eso Quería casar. cuando se casa también, la gente, los católicos critican, ¿no? Ya ves, no, lo que pasa es que él quería casarse y por ese motivo, eh, digamos, o sea, tenía problemas de faldas, ¿no? Por eso se casó. Y por eso armó todo esto de la reforma, ¿no? Pero no es así. Lo que miramos es, él sigue respetando a la autoridad del Papa, si es en caso que no hubiese llegado a la corrupción, ¿no? Entonces, lo que él quiere es que la iglesia sea reformada, que se corrigiera, ¿no?
que esa era su idea, no quería formar una nueva iglesia. En ningún momento ha tenido la intención de separarse, ¿no? Sino de que la iglesia vuelva a las escrituras, a las enseñanzas correctas, ¿no? Desde el comienzo de la iglesia se vino enseñando. Eso es todo, él no tiene intención de formar una nueva iglesia. Pastor, pero él estaba de acuerdo entonces con su doctrina de católica romana, ¿no es cierto? Sí, hay algunas doctrinas en las cuales él está de acuerdo, sí, sí. Y qué bueno, porque eso es una muestra de decirle que él no estaba en contra de la Iglesia Católica Romana como tal, ¿no? Sino por los abusos y por algunas doctrinas que él fue estudiando también a través de las escrituras y no va a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Bien, continuamos. Antes que se duerma nuestro hermano William. Pastor, Sí, continuamos, pastor, continuamos. ya, muy bien. ¿Ustedes saben de este sello? ¿Alguien me puede decir este sello? Bueno, William seguro lo sabe. No. No, pues bien, entonces, qué bueno. Hoy les voy a decir, hermanos. Hermanos, este es el sello de Martín Lutero, ¿ya? Y la iglesia luterana se identifica con este logotipo. Ese es su logotipo. Entonces, Ya decía yo, pastor, ¿dónde había visto eso? Justo aquí ya, enfrente de la iglesia de Chocofán, sí, hay una iglesia luterana y tiene todo ese logo. claro. Entonces ahora ya vas a saber, ya sé por qué está eso, le vas a decir, ¿no? Bien. Bien, Martín Lutero, ya en el año 530, estaba ya en esta fortaleza. Este es un castillo de Coburgo, 1530. Estando en este castillo él y esperando que se diera el, el sínodo, ¿no? De Augsburgo, él escribe una carta a su amigo Lazarus Spengler, ¿ya? A su amigo Lázaro, y dice de esta manera: a ver, un voluntario que pueda leer esta carta preciosa, y ahí nos va a explicar el logo. A ver, ¿dónde está nuestro hermano? ¿Cómo se llama? A ver, Blas, Julio César Blas. A ver, ¿dónde está el emperador Julio César? ¿Qué pasó? Buenas noches. Por favor, lee esta carta que dirigiera Martín Lutero estando ya en la fortaleza de Coburgo, y él hizo ya este símbolo que lo va a caracterizar a él, este sello, y con este sello él todas sus cartas lo va a, digamos, va a ser su firma, ¿no? Va a impregnar. Te escucho, te escuchamos. Dice así, la primera cosa que muestra mi escudo es una cruz negra dentro de un corazón, para que me recuerde que la fe en Cristo crucificado no salva, pues con el corazón el hombre cree para salud. Ahora bien, aunque la cruz es negra, mortificada y con intención que causa dolor, no cambia. Sin embargo, el color del corazón no destruye la naturaleza, esto es, no mata, sino que se mantiene vivo. Porque el justo por la fe vivirá, por la fe en el Salvador. Pero con este corazón aparece fijo sobre el centro de una rosa blanca, para mostrar que la fe produce alegría, consuelo y paz. La rosa es blanca, no roja, porque el blanco es el color ideal de todos los ángeles y espíritus. Esta rosa además está fija sobre un fondo azul celeste para indicar que tal gozo de la fe en el espíritu es solo señal y principio de gozo celestial por venir, como se tiene y anticipa por la esperanza, aunque no revelado aún. Y alrededor de este fondo hay un anillo áureo para indicar que tal bienaventuranza en el cielo no tiene fin, y es más preciosa que todos los goces y tesoros, ya que en el oro es el mejor y más precioso metal. Cristo, nuestro amado Señor,
nos dará gracia para la vida eterna. Amén. Sí, te faltó decir Martín Lutero. Sí, ya. Entonces es Martín Lutero que manda a su amigo. Este es un boceto que él hizo, ¿no? Ahí estando en la fortaleza de Coburgo, con la finalidad de que él lo haga, su amigo, lo confeccionara, ¿no? Mejor. Y es así, la M de Martín, la L de Lutero, ¿no? Entonces, ya sabemos qué significa y eso ha sido su sello. Y hoy día la iglesia luterana lo usa como su símbolo, ¿no? Donde veamos, entonces usted ya sabe, esa es una iglesia luterana, muy bien, dice, ¿no? Ya. Bien, ¿qué más hablamos antes de irnos al tiempo de reposo? Ya, tengo un video, a ver, hermanos, ¿ya? Me van a ayudar si sale bien, espero que salga bien, si me falla... ¿Se ve el video, hermanos? Sí se ve. Ya, entonces, me pasan la voz si se escucha, ¿ya? Si se oye bien. No, no se escucha. Un momentito, hermanos, ya olvidé algo, compartir en la... olvidé algo. Tiene que darle, pastor, compartir el audio también. Martín Lutero la llamaba amada, mi amor Ya está bien, verdadero, ya está y con bien. frecuencia mi encantadora Kate. Sin embargo, Lutero y su esposa Catarina no se casaron por amor. A pesar de eso, con el tiempo, este matrimonio fue un ejemplo de lo que debía ser la vida familiar protestante. Bienvenidos a este resumen de la vida de Catarina von Bora. Catarina nació en 1499 al sur de Leipzig, en Alemania, en una familia de nobles empobrecidos de Sajonia, con 3 hermanos y una hermana. Su madre murió cuando ella tenía 5 años y su padre volvió a casarse, enviando a Catarina a un convento. En 1515, con 16 años de edad, Catarina tomó los votos como monja. En el convento aprendió a leer, escribir y algunas nociones de latín. Después de varios años de vida religiosa, Catarina se interesó cada vez más por el movimiento de reforma, a la vez que crecía su descontento con su vida en el convento y empezaba a conspirar con otras monjas para huir, una acción peligrosa castigada con la muerte. Catarina contactó a Martín Lutero, rogando por su ayuda. La monja fugitiva. En una fría noche de abril, Catarina y otras 11 monjas se escondieron silenciosamente en una carreta de pescado y esperaron a que el consejero municipal y comerciante Leonard Kopp comenzara a conducir, contando los tensos minutos hasta que su vocación monástica terminara para siempre. Las mujeres viajaron desde el convento en Nimschen, Alemania, en una fuga planeada por el mismísimo Martín Lutero. Las monjas se arriesgaban a ser castigadas como criminales si eran atrapadas y se enfrentaban a un futuro incierto si tenían éxito. Las religiosas, cuyas familias obviamente las rechazarían, tendrían que conseguir un marido o encontrar alguna forma de trabajar. Catarina no encontró ninguna de las dos cosas y después de haber experimentado 2 propuestas fallidas de matrimonio, Lutero se sintió responsable de la situación de la exmonja. La combativa Catarina finalmente insistió en que solo se casaría con Lutero o con su amigo Nicolás von Amthor. Lutero aceptó el desafío y se casó con la monja fugitiva el 13 de junio de 1525. La esposa del pastor. El matrimonio con Lutero fue un paso social muy interesante para Catarina, que nació en una familia noble,
Muchas historias describen los intentos de Catarina por enseñar modales a Martín, que venía de una familia campesina. Tampoco fue fácil la presión social. Philip Melanchthon, amigo íntimo de Lutero, al igual que muchos, creían que el matrimonio con una ex monja podría resultar en un escándalo que incluso afectaría la causa protestante. A pesar del ambiente tumultuoso por su controvertido matrimonio, la relación marital resultó cariñosa, amorosa, fructífera, fiel y duradera. La pareja se mudó a su nuevo hogar en Wittenberg y Catarina fue pionera en una nueva vocación que había estado ausente por más de 1000 años, ser la esposa del pastor. La mañana después de su boda, Catarina inició su nueva vocación al servir el desayuno a los pocos amigos que habían asistido a la ceremonia la noche anterior. El papel de Catarina como esposa del famoso reformador, madre de 6 hijos biológicos y de varios huérfanos y gerente de su casa pastoral, otra innovación de la Reforma, se convirtió en un modelo para las esposas de pastores protestantes de esa época. Los reformadores establecieron firmemente el papel de la esposa como un ministerio muy importante, con bases teológicas y bíblicas, y le dieron una nueva dignidad a las mujeres cristianas, al incluir el trabajo de su hogar en el ministerio del Evangelio. Antes, las mujeres solo eran vistas como mujeres piadosas si se convertían en monjas. Dios en cada tarea. Para Catarina, su nueva vocación implicó cuidar a Lutero, apoyar su trabajo, viajar, nutrir a sus hijos y una amplia variedad de tareas relacionadas con la casa pastoral. Ella renovó el abandonado monasterio agustino, que servía como su hogar. Recibió a los invitados que se quedaban en sus 40 habitaciones, sirvió comidas a 30 o 40 personas regularmente y banquetes para más de 100. Creó un hogar autosostenible, cultivando la tierra, preparando pan y queso fresco, criando animales para proporcionar alimento a la familia, a los invitados y a los huéspedes. En tiempos de enfermedades muy extendidas, Catarina dirigía remodelaciones para poder utilizar su casa como hospital, cuidando a los enfermos junto a otras mujeres y enfermeras. Martín confiaba en el juicio de su compañera y ocasionalmente la consultaba para lidiar con asuntos de la iglesia y con temas relacionados con sus publicaciones. La familia nunca gozó de bienestar económico. Lo único que lo sostenía era el poco dinero que recibía Lutero y los recursos que obtenían por el alquiler del alojamiento que ofrecían a los caminantes y peregrinos en su casa. De acuerdo con la visión de los reformadores de que toda la vida es espiritual, Catarina no distinguió entre las tareas prácticas y espirituales, y así encontró combustible para su trabajo diario en el que sirvió a Dios en todas las tareas. Catarina también participaba en las charlas de mesa que los luteranos organizaban en su casa. Sabía bastante latín y conocía muy bien las escrituras, tanto que participaba en acalorados debates a la hora de la cena, un hábito que aparentemente era alentado por su esposo. Consideraba su matrimonio como una tarea asignada por Dios. Aunque no se casó por amor, la relación se convirtió en un matrimonio afectuoso y feliz. Me quedaré con Cristo. En 1542, Catarina y Lutero lloraron la pérdida de su hija de 13 años, Magdalena, de la cual Lutero escribió: Mi esposa y yo solo debemos dar gracias con alegría por una partida tan feliz y un bendito final para Magdalena. Sin embargo, la fuerza de nuestro amor natural es tan grande que no podemos hacer esto sin llorar y llorar en nuestros corazones o incluso sin experimentar la muerte nosotros mismos. Este dolor solo sería comparable al dolor de Catarina por la propia muerte de Lutero en 1546, que describió en una de sus pocas cartas que han llegado hasta nosotros. En verdad, estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor a ninguna persona, y no sé cómo soy y siento, no puedo ni comer, ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre querido y digno. Tras la muerte de Lutero, Catarina huyó a Thurgau debido al brote de la peste negra.
donde sufrió un accidente en su carroza y murió 3 meses después, en 1552. En una ocasión, Martín Lutero dijo: No hay compañía, comunión ni relación mejor ni más encantadora, amigable y amorosa que la de un buen matrimonio. Más allá de su historia de valentía y de amor, el mayor legado de Catarina fue la fortaleza de su fidelidad marital y el ejemplo piadoso para la Iglesia. Se considera a Catarina una de las mujeres más importantes de la Reforma debido a su papel, ya que ayudó a definir el modelo de la mujer en la familia protestante. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es el llamado prioritario de la mujer cristiana? ¿Qué podemos aprender las mujeres creyentes de hoy de la vida de Catarina? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. ¿Y tú qué opinas? Nos hace la pregunta. A ver, ¿qué opinan de esta? Siempre hablamos mucho de Martín Lutero, ¿no? Y la dejamos de lado a la esposa. Y yo he querido traer para que la conozcan ustedes a Catarina, ¿no? O Catalina también le dicen, ¿no? Entonces, su participación, al saber un poco de esta historia de esta mujer, la esposa de Martín Lutero. Ya tengo ¿Alguien? algo para defender, porque siempre, católicos siempre dicen, no, que quería casarse, pero ahora ya algo como para sostener, que no fue así, pues, ¿no? Que no se casó por amor, sino porque se sintió comprometido, ya que él de alguna manera incentivó o fue la causa de que ella se alejara del convento, y al ver que se iba a quedar sola, pues tuvo que casarse con ella, pues, ¿no? Y que la única Claro. salida para esas mujeres que salieron era o conseguir un trabajo o un marido. Sí, para las monjas no era era una situación un poco difícil, ¿no? No era tan sencillo. Pero hubieron tantas monjas que dejaron los hábitos, dejaron los monasterios para unirse a la reforma, ¿no? Y una de ellas es precisamente la esposa de Martín Lutero. Por Y supuesto, se la critica mucho. Sí, le escucho. Participaba de los debates, dice que tenía en Lutero. Era Sí, preparada también. sí. Bueno, la Iglesia Católica también le ataca mucho, muy fuerte a ella, ¿no? De ser una mujer sumisa, una mujer dominada, que ella estaba supuestamente dedicada a criar hijos y, digamos, sirviendo a los que venían, o uno, pobre mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ella veía eso como parte de su ministerio de servir a Dios. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? Participen. No, pastor, ella estaba dispuesta a dar su vida, ¿no? Porque después de la vida con las 11 monjas más, el castigo era la muerte, ¿no? ¿Cuánto fue, ¿no? Su amor, Claro. ¿no? Para que pueda dar su vida aún en ella. Y después darle valor, como dice el video, ¿no? A las mujeres, como dijo hermano José, y participar, ¿no? De los debates que tenían en la mesa. Cosa que en lo normal no se podía, ¿no? Una mujer no podía estar allí. Claro, claro, sí, es parte, por eso el video nos muestra de que la mujer reformada tiene otra, digamos, función, ¿no? Otra ministerio loable dentro de la participación también de la reforma, ¿no? O sea, no es la que ha estado marginada, que no podía participar, ¿no? O sea, en una mesa machista, ella está calladita, ella solamente sirve para hacer la comida y punto, así, ¿no? No es así. Por digo, los historiadores católicos romanos atacan muy fuertemente a Martín Lutero, ¿ya? Porque supuestamente la Iglesia Católica era una y siempre es una y él fue el que quebró. Pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que no es así.
Pastor, pero, ¿Alguien más desea participar? Sí. pero pastor, interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo ese destino de los dos, ¿no? A través que los dos, más que todo, salen de una iglesia, ¿no? De una iglesia católica, ¿no? Como monja y el otro como monaguillo, ¿no? Y tanto Martín Lutero, ¿no? Hace esa ayuda, ¿no? A estas mujeres, ¿no? Y estas mujeres salen ya de ahí. Y como ella ahorita, este, trabaja con ella, ¿no? Me imagino, y lo ve a Lutero, ¿no? Trabajando en esta reforma, ¿no? Y en todo esto, dando Lutero al Señor, ¿no? Y lo más interesante es que se nota que esta mujer trabaja en la obra de Dios con Lutero, ¿no? Y no solamente en eso, y la casa donde ellos viven lo toman como un hospedaje y lo hacen como un hospital, ¿no? Ayudan a los campesinos, ayudan a los gentes pobres. O sea, y eso, pastor, hace ella en la humildad, ¿no? En la obra del Señor, ¿no? Y ahí se nota, ¿no? Que tanto ahora en el casamiento que se dan los dos, ella no solamente ya lo ayuda como si fuera pastor, lo ayuda como esposo, ¿no? Y se pone como madre, ¿cierto? Y ayuda a toda la ciudadanía, ¿no? Y trabaja en la obra de Dios, ayudando a más todavía, esforzándose a más. Eso quiere decir, ¿no? Que como nuestra iglesia también nosotros, digamos, no tanto como las mujeres en nuestra iglesia, ¿cierto? Y tanto los varones trabajan, deben trabajar juntos, ¿no? Y más que todo, ¿no? Lutero, claro, ¿no? Es el hombre, digamos, como cabeza, ¿no? Y hace todo eso para el bien y tanto para el beneficio y tanto para trabajar en la obra del Señor. Eso es lo que he visto, ¿no? Una mujer, caramba, que honra a Dios y también a su esposo, ¿no? Y trabajan los dos juntos en la mano, ¿cierto? Sí, siempre la teología de Lutero va a ser de que no se separa, ¿no? No se va a separar, digamos, el tema espiritual con secular. Él siempre va a mencionar que la vida cristiana es una y en esa vida cristiana se da gloria a Dios, ya sea un servicio religioso o ya sea atendiendo a un pobre, siendo buen trabajador, ¿no? Siendo el creyente no está dividido en dos, ¿no? Esto es cosa secular y esto es cosa espiritual, no. En donde se ubique, lo que haga es un servicio a Dios, ¿no? Entonces, por eso esta mujer también tiene ese pensamiento de servir una comida a aquellos a quien está alojando. Ahora, es cansado, ¿no es cierto? No es fácil porque ella tiene 6 hijos. Atender en la casa no es tan sencillo. Cocinar y preparar alimentos para las personas que van llegando no es tan sencillo, ¿no? Claro, Entonces, las propias labores del hogar. claro. Entonces, sí. Por eso que se nota que ella cumple varias labores, ¿no? Como esposa, como madre y tanto en la obra del Señor. O sea, una mujer trabajadora, ¿no? Y una mujer que apoya. Además, ella ha sido su brazo derecho de Martín Lutero. Mm. ¿Y qué les parece Pastor, de también podemos, que... Sí. podemos resaltar también, Pastor, que fue tanta la influencia de esta mujer, la esposa de Lutero, que ella llegó a ser un ejemplo, dice, para todas las demás esposas de pastores de la época, ¿no? De los reformadores. Entonces, podemos ver que una mujer que está bien preparada, que está también bien, digamos, bien influenciada, ¿no? De las cosas del Señor, ¿no? Bien llena de la palabra de Dios. Entonces, puede ser un ejemplo para las demás en esa época y también, ¿no? En esta época también. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ser una buena influencia para las demás, tanto como siervas del Señor, como esposas de los siervos, como esposas de los pastores, y ella también es un gran ejemplo también en esta época, pastor. Así es, muy bien. Bien, si nadie más quiere participar, entonces continuamos. Voy a mostrarles ahora otro video
de que también hubieron mujeres reformadas, ¿ya? Mujeres que han participado también del tema de la reforma. Martín Lutero la llamaba amada, mi amor verdadero, A ver, vamos. y con frecuencia mi encantadora. Miremos con atención este pequeño video, ¿ya? 5 mitos sobre Martín Lutero. A ver. ¿Ya? Sí. Primero vamos a ver este video acerca de 5 mitos acerca de Martín Lutero. ¿Se escucha, verdad, hermano? ¿El video? ¿O no? Claro, ¿O claro. tengo... Ah, ya. Pastor, sí se escucha. Mito. 5 mitos sobre Martín Lutero. Mito número 1. Lutero era un simple monje. A lo largo de los siglos, las biografías sobre Lutero han creado una imagen de él como un simple monje que inesperadamente encontró una Biblia y desde la desesperación y la incertidumbre publicó 95 tesis. Esta es una buena historia de un muchacho pobre e ignorante que se enfrenta a la clase dirigente rica, pero las cosas eran un poco diferentes. Lutero era un profesor de teología muy culto. Estaba bien formado en filosofía y tenía un conocimiento muy profundo de la Biblia. Él sabía lo que estaba haciendo y lo que podía esperar durante y después del 31 de octubre de 1517. Mito número 2. Lutero clavó personalmente las 95 tesis en una puerta de Wittenberg. Es impactante imaginar a este monje martillando la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. La escena se destaca en libros y películas sobre Lutero, pero lamentablemente la historia es un mito. No hay ninguna prueba de que lo hiciera y Lutero nunca mencionó que él mismo hubiera colocado las 95 tesis y mucho menos que las hubiera clavado en esa puerta. Incluso si hubiera querido colocarlas él mismo, a Lutero no se le habría permitido hacerlo. Hoy en día, en la mayoría de las escuelas e iglesias, no se pueden pegar carteles y otros mensajes en el tablón de anuncios hasta que se pida permiso al conserje. Pues bien, lo mismo ocurría en Wittenberg. El conserje de la universidad era el responsable de colocar los mensajes en la puerta de la capilla, básicamente el tablón de anuncios público. Dicho esto, Lutero escribió las 95 tesis, pero fue el conserje quien las colocó, y quizás utilizando pegamento en lugar de clavos. Mito número 3. Lutero dijo, aquí estoy. Si viajas a Wittenberg hoy en día, puedes comprar un par de calcetines estampados con las palabras, aquí estoy. Esta frase resume el momento en que, en 1521, Lutero se presentó ante el emperador Carlos V y se negó a retractarse de sus palabras y opiniones. Se cree que Lutero dijo entonces, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. El problema es que encontramos estas palabras solamente en versiones posteriores del informe de este momento. Lo más probable es que fueran insertadas para reforzar el mensaje de Lutero. Aunque resultó efectivo para ese fin, y para los vendedores modernos de calcetines, esto por desgracia también es un mito. Mito número 4. Lutero fue el primero en traducir la Biblia al alemán. Quizás el mayor logro de Lutero fue la Biblia de Lutero. En un periodo muy corto de tiempo, mientras estaba escondido en Wartburgo, tradujo el Nuevo Testamento y posteriormente el Antiguo Testamento. Sin embargo, es un mito que Lutero fue el primero en traducir la Biblia al alemán. De hecho, había al menos 18 traducciones al alemán de toda la Biblia cuando él comenzó su trabajo. Sin embargo, la calidad y el éxito de la traducción de Lutero hicieron que las otras 18 traducciones cayeran pronto en el olvido. Mito número 5. Lutero dijo algo sobre plantar un árbol. A menudo se ha citado a Lutero afirmando, incluso si supiera que Cristo va a regresar mañana, hoy plantaría un manzano. Estas son grandes palabras de confianza, acción y expectativa, pero Lutero nunca las pronunció.
Hace muchos años, una sociedad alemana luterana ofreció una recompensa a la persona que pudiera demostrar dónde Lutero hizo esta declaración. La recompensa nunca fue reclamada. Si bien es un sentimiento hermoso, no se ha demostrado que Lutero lo haya expresado realmente. Bien. ¿En algo les ha ayudado estos 5 mitos? Yo también, pastor, creía Claro, que está bien. él mismo había clavado las 95 tesis, total fue el conserje. Así dice. Así es. ¿Alguna opinión más? Ay, que fue el primero en introducir el alemán, pero fue el 19º, pero sí el que más se ajustó seguro a las escrituras, a las escrituras, o sea que más bien a las escrituras, No, lo que pasa es de que ha influenciado en la cultura alemana con digamos, con el idioma, ¿no? Es un alemán, digamos, el alemán que hoy, a través de la Biblia, él ha influenciado en el idioma alemán. O sea, es como nosotros tenemos a Cervantes, ¿no? Su obra de Cervantes ha influenciado, ha revolucionado el castellano, ¿no? Algo parecido, ¿no? Su legado de Martín Lutero está en haber escrito, es cierto, no es el primer libro, no es la primera Biblia en alemán, sino por lo rico que es el idioma, ¿no? Que él lo ha actualizado, que lo ha, digamos, hecho influyente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí. O sea, la importancia la influencia que ha ejercido ya al idioma alemán. Eso se reconoce en la Biblia de... Sí. Bien, nuestro hermano Wilson ya dice, me voy a tomar una Coca-Cola. Entonces, descansamos, ¿verdad? Así que Claro. los que van a exponer, bienvenidos ahora, entonces. Martín Lutero, un simple monje con gran conocimiento teológico, pues, ¿no? Ya. Entonces ya apuntaron, ¿no? Los 5 mitos. Ya, yo por Claro. ahí les voy a tomar un pasito y Aquí todo lo que estoy, están aquí viendo estoy. tiene. Muy bien. Aquí estoy, dice. Ya. Entonces, sí, 10 minutos. ¿Está bien? 15, pastor, un poquito más. 15, ¿sabes? Ya no sean flojos. A No, ver. 15, pastor. 15. 15. Ah, ya Sí. 15, entonces. Ya. Muy bien. Entonces esperamos.